Los animales ungulados son mamíferos que se apoyan y caminan con el extremo de los dedos revestidos de pezuñas. Es uno de los grupos de mamíferos más diverso que existe y en su mayoría se alimentan de plantas e insectos. Hoy nos adentraremos en conocer 4 de estos ungulados que habitan en el centro del continente americano. Una familia de animales ungulados son los llamados cérvidos. Animales muy agraciados, de patas largas y delgadas. Y de los cérvidos, estos son los venados cola blanca. Taxonomía del venado cola blanca, reino, Animalia, filo, Chordata, clase, Mammalia, orden, Artiodactyla, familia, Cervidae, género, Odocoileus, especie, Virginianus. Los venados andan generalmente en grupos de 2 y hasta 15 individuos. También se les puede encontrar solos, pero siempre alerta. El día de hoy encontramos un grupo pequeño. Pasan la mayoría del tiempo pastando. Este es un grupo de hembras. Se les identifica pues no poseen cuernos. El brillo y color del pelaje y la musculatura hacen ver que este es un espécimen muy sano. Viven desde el norte de Canadá hasta Bolivia. Sin embargo, han sido introducidos como especie exótica en las Antillas, Puerto Rico, República Dominicana y Haití, Jamaica, Cuba y las Bahamas. Pero también han llegado como animales exóticos a Europa, a países como Finlandia, República Checa y Serbia, además hasta el otro lado del mundo, en Nueva Zelanda. Así, se ha convertido en el animal ungulado salvaje mayormente distribuido por el mundo. En Costa Rica, prefiere los bosques secos de zonas bajas como la provincia de Guanacaste. En este país, el venado cola blanca es símbolo patrio. Incluso, la figura de este ungulado aparece en uno de los billetes costarricenses. También es símbolo nacional de la fauna de Honduras. Al estar distribuidos por tantos lugares, tienen un gran número de depredadores, desde osos, lagartos, linces y lobos en Norteamérica, hasta pumas y jaguares en Centro y Suramérica. Pero su amplia distribución también hace que su dieta sea sumamente variada. Su sistema digestivo está diseñado para que puedan consumir más de 500 plantas diferentes. Al venado cola blanca se le conoce también con otros nombres comunes como ciervo de Virginia. En las lenguas mayas de Yucatán se le llama cé. Y en países de Sudamérica otros nombres que se le dan son ciervo de cola blanca o venado de Virginia. Desde décadas atrás la cacería ha diezmado a las poblaciones de este ungulado. Para los cazadores es un trofeo y optan por matar a los venados más grandes y dejan vivir a los pequeños. Sin embargo, esto no mejora en mucho las posibilidades de supervivencia de las manadas. Son precisamente los venados más adultos los que ya adquirieron las experiencias y habilidades necesarias para sobrevivir en los bosques. Los venados pueden llegar a pesar hasta 120 kilos, su altura es de 1 metro y 20 centímetros, y desde la cabeza hasta la cola mide unos 2 metros. Los ejemplares más grandes se encuentran al norte de Estados Unidos y en Canadá. La visión de los venados es dicromática, es decir, que solo observan tonalidades de 2 colores, en este caso azules y amarillos. Los venados tienen el oído muy desarrollado y cualquier ruido los pone alerta de un eventual ataque de depredadores.
Su color es pardo rojizo, con una área blanca en la garganta y mandíbula. La cola la utilizan como señal de alerta para comunicarse. Su olfato también es muy desarrollado y sus bigotes les sirven para percibir fluctuaciones en el aire. Alrededor de los ojos tienen una glándula que utilizan para marcar territorio y para comunicarse. La glándula emana olores que pueden significar peligro o, si es hembra, que está en celo. En las pantorrillas tienen otra glándula y cuando orinan, el líquido pasa por sus piernas y se llena de una secreción. Esto les sirve para marcar territorio. Los venados se ponen activos desde las primeras horas de la noche, durante la madrugada y hasta inicio de la mañana. Pero el duro sol de mediodía los hace buscar refugio para descansar bajo las sombras de los árboles. La evolución modificó sus 2 dedos de adelante en pezuñas que se adaptan a terrenos rocosos y escarpados. Los 2 dedos de atrás casi no los utilizan. El estómago de los venados está dividido en 4 cámaras: rumen, retículo, omaso y abomaso. Su sistema digestivo les permite incluso comer hiedra venenosa. Los venados generalmente pastan cerca de fuentes de agua. Esta especie de lirios son una señal de que muy próximo del lugar de pastoreo hay una laguna o un riachuelo cercano. Aquí, el crepúsculo cae y llegó el momento de conocer a otros 2 animales ungulados del centro de América. Dentro de los animales ungulados se encuentra la familia Thallasuidae, conocidos como pecaríes o chanchos de monte. Y de los Thallasuidae existen 2 especies en Costa Rica, los cariblancos y los zaínos. El nombre de pecarí viene del idioma de los indígenas guaraníes que aún se habla en Paraguay. El significado de la palabra pecarí en guaraní es senderos del bosque, en referencia al recorrido que hacen en manada las especies del género. Los pecaríes son animales robustos de cabeza grande y cuello grueso. Sus patas son delgadas. A diferencia de los cerdos, los colmillos superiores de los llamados chanchos de monte están dirigidos hacia abajo. De las 2 especies que habitan en Costa Rica, primero conoceremos a esta familia de cariblancos. Los cariblancos viven desde el sur de México hasta el norte de Argentina y Uruguay. En el caso específico de Costa Rica, se les encuentra en bosques húmedos y secos, desde el nivel del mar hasta los 1500 metros de altitud. Alguna vez, el cariblanco habitó en todo el país, pero ahora sus poblaciones se encuentran reducidas a zonas boscosas y húmedas. El nombre de cariblanco se debe a que su pelaje en general es color café negruzco, pero pueden presentar una mancha blanca a lo largo de su mandíbula inferior. Los cariblancos tienen una pequeña melena que va desde su corona hasta la línea media de la espalda. Cuando se asustan, elevan esta cresta. Su nariz se encuentra en una prolongación del hocico que termina en un disco cartilaginoso. Tienen el sentido del olfato muy desarrollado y utilizan su nariz para detectar alimento bajo el lodo. Al igual que los venados, en las patas delanteras tienen 2 dedos grandes. En ellos soportan su propio peso. En la parte trasera de sus patas delanteras tienen otros 2 dedos que ya son remanentes, pues no tocan el suelo, salvo que sea muy lodoso. Por su parte, en sus patas traseras tienen 2 dedos grandes adelante y uno pequeño atrás. Taxonomía del cariblanco. Reino, Animalia. Filo, Chordata. Clase, Mamalia. Orden, Artiodáctila. Familia, Thallasuidae. Género, Thallasu. Especie, pecarí. Los cariblancos forman grandes manadas y viajan largas distancias. Por esta razón,
Algunos investigadores los consideran animales migratorios. Sus grupos pueden ser de 15 o 20 individuos, pero los científicos han avistado enormes manadas de hasta 300 miembros. En México, al cariblanco se le conoce como jabalí de labios blancos y también como censo. Particularmente en la playa de Sabancuy, en el estado mexicano de Campeche, se les conoce como puercos marinos o marines, probablemente por su habilidad para nadar. En Guatemala se le llama coche de monte, en El Salvador, cuche de monte. En Costa Rica se le conoce como cariblanco o chancho de monte. Y en los idiomas autóctonos de este país, los investigadores han identificado que se le llama sini en idioma bribri, siri en los dialectos noves, sirbí en cabécar y xirí en teribe. Más al sur en Panamá, se le conoce como puerco de monte. Por su parte, en Surinam se le llama pingo. En Colombia el nombre común es cafuche. En Venezuela se le conoce como báquiro cachete blanco, báquiro careto, cochino de mote o chácharo. El pueblo bari, que habita en las selvas del río Catatumbo, frontera entre Venezuela y Colombia, nombra al cariblanco como bisau. Por su parte, la nación Yanomami, que vive en la Amazonía entre Venezuela y Brasil, conoce a estos animales como huare. En esta misma zona, los indígenas yecuanas llaman a los cariblancos uduucadi, y los guaraos que habitan en el delta del río Orinoco nombran a esta especie como ebure, porco do mato o queixade en Brasil. En Ecuador y Perú se le conoce como pecarí de labio blanco o huanganas. En Bolivia se le llama chancho de trompa. En Paraguay se le conoce como pecarí labiado, pecarí barbiblanco o tañicatí, y en Argentina, pecarí labiado. Aquí vemos a un grupo de la manada en busca de comida, pero entre ellos mismos hay competencia. Este cariblanco busca raíces entre el lodo para alimentarse. También comen brotes tiernos de las ramas. Buscan zonas encharcadas en donde el barro les sirve para suavizar estos alimentos. Además, los esconden entre el lodo y los guardan para comérselos más tarde. Y aquí, el líder de la manada impone su dominio y mediante la fuerza espanta a los demás. Algunos ya se saciaron y van a beber a la parte del riachuelo que tiene más agua. Pero ahora es mediodía y durante las horas pesadas del sol, los cariblancos descansan entre las raíces de los árboles. El descanso incluye el acicalamiento. Para los cariblancos esto es un tratamiento de belleza a base de lodo que incluye la remoción de parásitos. Los cariblancos necesitan grandes áreas continuas de bosque para su supervivencia. El territorio de una manada de cariblancos oscila entre los 60 y los 200 kilómetros cuadrados. Cada manada puede recorrer en un solo día hasta 10 kilómetros. La deforestación se ha convertido en un serio problema para las poblaciones de estos animales, asimismo la cacería ilegal. Perú es el único país con legislación que permite la exportación de pieles de cariblanco. En 10 años se despacharon unas 40.000 de estas pieles al mercado europeo. Estos animales poseen una glándula en la parte dorsal, es el manchón negro por encima de la cola. Además, otra glándula se encuentra en la prolongación que sobresale debajo del ojo. Este órgano les sirve para ser reconocidos por otros animales de la manada. La glándula establece un tipo de comunicación química. Los científicos piensan que el olor posibilita el encuentro entre parejas. Los cariblancos también se comunican por medio de sonidos. De acuerdo con ciertos comportamientos, hacen algunas vocalizaciones y chasquean sus dientes. Pero cuando estos animales no se sienten amenazados,
constituyen un problema desde el punto de vista de los habitantes de los pueblos. Estos ungulados han consumido cultivos, han invadido calles e incluso irrumpido en viviendas. Cuando se mata a un cariblanco, los demás miembros de la manada se ponen alerta y se tornan más agresivos. Emiten un sonido de advertencia, y en ese momento se convierte en un animal sumamente peligroso por su fuerza y por sus grandes y afilados colmillos. Los mismos cazadores han visto morir a sus perros a consecuencia de las mordidas de los cariblancos. Además de los cariblancos, la otra especie de pecaríes que vive en Costa Rica son los saínos. El pecarí de collar javelina o saíno vive en sabanas, desiertos y bosques desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. En el Caribe es nativo de la isla de Trinidad, pero también ha sido introducido en Cuba. En Costa Rica habita en todas las alturas, desde el nivel del mar hasta la cumbre del cerro Chirripó a 3.800 metros. Su pelaje es oscuro con una mancha blanca en forma de collar. Taxonomía del saíno. Reino, Animalia. Filo, Chordata. Clase, Mamalia. Orden, Artiodáctila. Familia, Thallasuidae. Género, Peccari. Especie, Tayacu. Estos ungulados son de hábitos diurnos y sociales. Viven en grupos de entre 6 y 9, aunque se pueden observar manadas de hasta 20 individuos. A lo largo del continente, el saíno recibe diferentes nombres comunes. En México, jabalí, pues se les compara con sus primos, los jabalíes oriundos de Europa. En los idiomas mayas se le conoce como quitam. En Honduras, quequeo. En el idioma de los misquitos que habitan zonas de Honduras y Nicaragua se le nombra buxa. Saíno o sajino en Costa Rica y Panamá. Entre los grupos indígenas cabécares y bribris de Costa Rica se le llama Casir o Casri. Entre los indígenas cunas que habitan en Panamá y Colombia se le conoce como guatarra. En Colombia otro nombre común que recibe es tatabra. En Surinam se le llama paquira. Por su parte, en Venezuela, al saíno se le conoce como chancho gargantilla, puerco salvaje, vaquiro y vaquira de collar. En Brasil lleva el nombre de caixetu y curey en Paraguay. En general, las hembras paren 2 crías. Este pequeño tiene apenas 2 semanas de nacido. El periodo de gestación duró casi 5 meses. El pequeño, al igual que sus compañeros, tienen un promedio de vida de unos 20 años. Este pequeño alcanzará la madurez sexual entre el primero y el segundo año de vida. Aunque los saínos en general ignoran la presencia humana, si se sienten amenazados podrían erizar su pelo y reaccionar en forma violenta. Los miembros de esta manada afilan sus colmillos al abrir y cerrar la boca. Su sentido de la vista es pobre, pero su olfato se encuentra muy desarrollado y les sirve para buscar alimento. También funciona para identificar a distancia prudente a depredadores. Además, su olfato les sirve para reconocer a individuos que no son de su manada. De acuerdo con datos de los científicos, al comer frutos dispersan las semillas y esto contribuye al medio ambiente, pues fomentan la regeneración de los bosques. Pero algunas publicaciones debaten este tema y más bien califican al saíno de depredador de semillas en vez de dispersor. Esto porque al parecer, a excepción de los higos, quiebran las semillas con sus dientes molares. Además, los saínos son de los pocos animales que tienen la capacidad de alimentarse de plantas con altas concentraciones de oxalato. El oxalato comprende sales muy tóxicas, pero eso no es problema para estos animales. Los saínos escarban cerca de los árboles para marcar sus trillos.
ahí también defecan. Los biólogos detectan su paso por el olor rancio que despiden sus glándulas de la espalda. Al igual que los cariblancos, los saínos se identifican como parte de la manada, estimulando la secreción de olor de la glándula. A esta familia de saínos también le encanta revolcarse en el barro. Es su forma de refrescarse. Y el más pequeño ve a sus demás compañeros como si fueran un gran colchón. Sube encima de ellos y se acurruca entre los miembros de la manada. Este otro pequeño observó a su compañero y le interesó la idea de tener a la manada como colchón. Pero parece que a los demás saínos no les gustó esa idea. Con un pequeño encima es más que suficiente. El buen sabor de su carne ha hecho que históricamente el saíno haya sido un animal preciado para la cacería. Esto ha hecho que hoy sus poblaciones se encuentren restringidas solo a zonas boscosas. Entre las similitudes que comparten cariblancos y saínos se encuentran sus colmillos. Ambos los tienen extendidos hacia abajo. Pero esta mancha en forma de collar es una de las características que diferencia a los saínos de los cariblancos. Los cariblancos miden unos 55 centímetros de altura. Los saínos son un poco más pequeños y miden unos 50 centímetros. La longitud de los cariblancos está entre los 90 y los 140 centímetros, mientras la longitud de los saínos va desde los 70 hasta los 110 centímetros. Los cariblancos pesan unos 40 kilos y los saínos unos 30 kilos. En Costa Rica, los cariblancos se encuentran desde el nivel del mar hasta los 1500 metros de altura, pero los saínos pueden vivir aún más arriba en las montañas. Habitan desde el nivel del mar hasta alturas de 3800 metros. En ambos, las cerdas de su pelaje son bastante gruesas, pero el pelo de los cariblancos es más largo. Ambos comen lo mismo. Tanto los cariblancos como los saínos tienen una dieta compuesta de frutos, hojas, tubérculos, huevos de aves, invertebrados e incluso algunas culebras. En general, en el comportamiento social tanto de cariblancos como de saínos, las hembras dominan a los machos y son ellas quienes inician los cortejos y apareamientos. En cuanto a su estado de conservación, los cariblancos están considerados como una especie vulnerable. Por su parte, los saínos son una especie en preocupación menor. Los cariblancos pueden formar manadas de hasta 300 individuos. Por su parte, en general, los saínos forman manadas de hasta 20 miembros. Los cariblancos tienen reputación de ser agresivos. A los saínos se los observa como animales más tranquilos. La nariz de los cariblancos es más larga y con más diámetro en comparación a sus primos los saínos. En ambos casos, sus depredadores son jaguares y pumas, y por supuesto el ser humano. De hecho, en Perú, según datos del 2004, los cazadores vendían cada piel de un cariblanco en unos $3, mientras que la piel de un saíno la ofertaban por $5, más cara, debido a su adorno en forma de collar blanco. Y en cuanto a su carne, por individuo el cariblanco remunera a los cazadores en unos $30, mientras que cada saíno lo venden a unos $23. Y ahora en las montañas de Costa Rica, entre vegetación y pastizales, una presencia más grande que los cariblancos y que los saínos, camina en busca de hierbas para alimentarse. En los bosques, cerca de arroyos de aguas lentas, todavía se encuentra el gran mamífero que merodea por estas tierras. Estos animales son amantes del agua y muchas veces utilizan los ríos tranquilos y las pequeñas lagunas para relajarse y dormir. La familia de las dantas lleva por nombre Tapirus. Al salir del agua comienza su actividad y caminan por senderos en busca de alimento. En ocasiones,
Para trasladarse de un bosque a otro deben de caminar por pastizales, pero esto solo lo hacen cuando no se sienten amenazados por seres humanos. Esta especie corresponde al tapir centroamericano, también conocido como danta o tapir de Baird. En honor al naturalista estadounidense Spencer Fullerton Baird. Los tapires son animales de cuerpo pesado y en general caminan lento. Se encuentran emparentados con caballos y rinocerontes. Taxonomía del tapir centroamericano. Reino, Animalia, filo, Chordata, clase, Mammalia, orden Perissodactyla, familia, Tapiridae, género, Tapirus, especie, Bairdii. Los tapires son los animales terrestres más grandes de la región tropical de América. Sus poblaciones se extienden desde el sur de México, en Oaxaca y Veracruz, por toda América Central y hasta Colombia y Ecuador, aunque debido a la cacería y deforestación, en El Salvador ya se extinguió. Tienen patas cortas y delgadas. Tratan de cubrirlas con barro para eliminar los parásitos externos. Cuentan con 3 dedos en las extremidades traseras y 4 dedos en las delanteras. Por lo tanto, constituyen una excepción a la característica general de dedos en número impar con que cuentan los ungulados. Los tapires tienen la nariz y el labio superior extendidos en forma de una pequeña trompa. Esto les sirve para ayudarse a alcanzar su alimento. Los biólogos pueden hacer una diferenciación de individuos por marcas y heridas que tienen en la piel. Por ejemplo, esta danta tiene ciertas marcas en su nariz que la diferencian de otros especímenes. También por estas otras marcas en su parte trasera. Otra característica de estos animales son sus dientes grandes adaptados para moler el tejido vegetal. El tapir centroamericano recibe diferentes nombres comunes. En los estados mexicanos de Oaxaca y Veracruz se le conoce como anteburro. En el idioma maya tojolabal que se habla en la zona central y oriental de Chiapas, al tapir se le nombra como niguanchán o gran animal. Los tzeltales, otro grupo étnico maya que habita en el sur de Chiapas, nombra al tapir como tsemen, en su lengua autóctona tzeltal. Por su parte, los lacandones, grupo indígena que habita en la selva fronteriza entre Chiapas y Guatemala, nombra al tapir como cash y tsimin, o caballo de selva. En Belice es considerado un animal emblemático y se le llama mountain cow o vaca de monte, sajino en Honduras y Nicaragua, danta en Costa Rica, y en el idioma cuna hablado todavía en algunas regiones de Panamá se le da diversos nombres como moli o ecuirmaca. En español, tanto en Panamá como en Colombia, también se le conoce como macho de monte. La visión de las dantas es pobre, pero su oído y olfato se encuentran muy desarrollados. De su parte trasera cuelga una cola muy pequeña, cuya única función consiste en cubrir su ano. En cuanto a su pelaje, la coloración de las mejillas y garganta es más clara que el resto de su cuerpo. Debajo del cuero tienen una gruesa piel con grasa subcutánea que les permite resistir el frío de los páramos. Esto les hace posible sobrevivir en temperaturas que descienden hasta los -10 grados Celsius. En Costa Rica, pueden encontrarse cerca de las altas cumbres hasta los 3.800 metros. Pero también hay individuos que habitan en las zonas más bajas del territorio, inclusive a nivel del mar. Los tapires tienen actividad diurna y nocturna, aunque sus desplazamientos son más largos y frecuentes durante las primeras horas de la noche. No obstante, en áreas sujetas a cacería intensa, los individuos pueden volverse activos solo durante la noche. Debido a la deforestación, la cacería y las enfermedades transmitidas por el ganado doméstico, sus poblaciones han disminuido en forma considerable. Pero debido a su gusto por el agua, los tapires también son excelentes nadadores. Además, son buenos para bucear, capaces de cruzar de orilla a orilla caminando sobre el fondo del río.
Incluso aprovechan su estancia en el agua para comer vegetación subacuática. Aunque su dieta consiste en plantas, algunas son sumamente duras como esta hoja de árbol de guarumo. Pero en su estómago, los tapires cuentan con microorganismos capaces de digerir la celulosa que conforma a los tejidos de las plantas. No obstante, el sistema de digestión de los tapires es poco efectivo. Comparado con otras especies de herbívoros, las dantas consumen una gran cantidad de plantas para poder subsistir. Este ejemplar se encontró una suculenta y fresca rama de poró. Su dieta consiste en 25% de brotes, ramas, tallos y arbustos, 65% de hojas y 10% de frutos. Los científicos consideran que la danta tiene un papel protagónico en la dispersión de semillas grandes, pues las depositan a largas distancias en lugares aptos para su germinación. Sitios en donde ni siquiera los grandes primates pueden llegar. Algunos investigadores han descubierto que muchas semillas incrementan su éxito de germinación cuando pasan por el tracto digestivo de los tapires. Por esta razón, la disminución en las poblaciones influye en forma directa en la desaparición de las especies vegetales de las cuales se alimenta. Las dantas pueden llegar a pesar hasta 300 kilogramos, alcanzar un largo de 2.2 metros y una altura de 1 metro. En general, la danta es un animal solitario. El tapir defeca cerca de los cuerpos de agua y además rocía su orina sobre las plantas. Viven hasta unos 30 años. En Costa Rica, el tapir está declarado en peligro de extinción. Debido a su gran tamaño, estos animales tienen solo 2 depredadores. Aunque normalmente, el tapir sale airoso de los enfrentamientos contra estos sujetos. De todas maneras, la historia de este depredador de tapires es para contarla, pero en algún otro capítulo.